individuales, ¿no? Entonces, como si iríamos aumentando, ¿no? Para aumentar esa intensidad de la contracción muscular. Se produce generalmente de dos maneras, ¿no? Aumentando el número de unidades. ¿Se acuerdan de las unidades motoras que les he dicho, no? Tenemos varias unidades motoras, que son estas conexiones o neuromusculares, y es toda una unidad motora las cuales nos van a generar estas contracciones, ¿sí? Entonces, uno sería aumentando este número de unidades motoras que se van a contraer de una manera simultánea. Se denomina eso sumación de fibras, ¿no es cierto? Tenemos pares. Otra sería aumentando la frecuencia de la contracción, ¿no es cierto? Mientras vamos haciendo esto, estas unidades se van aumentando entonces esa contracciones, ¿no? Se denomina sumación de frecuencia y que pueden producir esto sí tetanización, pero cuando es muy continuo, ¿no es cierto? Eso es lo que decíamos, ¿no? Que nos va a generar ciertos mayores problemas. Entonces, por ejemplo, además, no solamente vamos a hablar, tenemos unidades, estas neuromusculares en varios sectores, ¿no es cierto? Para unir varias contracciones o varias fuerzas, como dice lanzar una pelota, pero de una manera fuerte. Primero se usan las piernas, luego el torso, después el brazo y finalmente la mano. Como si estuviera haciendo un curso. Estoy haciendo una sumación de varias unidades, ¿no es cierto? Precisamente para hacer este tipo de función. Cada parte suma su fuerza, ¿no? Para que el lanzamiento sea más potente. Entonces, por eso son esas unidades que van a ir aumentando para que sea con mayor fuerza, por ejemplo, una contracción. Que hemos dicho que tenemos cuáles las contracciones. Unas son las que me generan que hacen que se extiendan, ¿no es cierto?, en una contracción como hago una contracción. No todo el ejemplo de que si yo voy a levantar algo pesado, voy a hacer esto, estoy haciendo un acortamiento de estas fibras. Cuando hago esto, voy a hacer ya el estiramiento de las fibras. Y la otra era en el sentido de que voy a mantener, pero ahí es una fuerza, ¿no es cierto?, que mantengo estática, ¿no? Por eso dice, sumación de fuerzas vendría a ser la coordinación de varias fuerzas o movimientos para potenciar un resultado, ¿sí? Ahí hemos visto, ¿no es cierto?, el principio del tamaño, que dependiendo de eso. Los espasmos individuales, ¿sí?, se producen de manera secuencial a una frecuencia de estimulación baja. A medida que aumenta la frecuencia, se llega a un punto, ¿no?, en el que cada nueva contracción se produce antes. Era como ¿se acuerdan que ayer les di el ejemplo? Del potencial de acción. Esto sí tiene esa despolarización, repolarización, un espacio. En cambio, esta, antes de que termine, ya viene otro, porque si no ahí no tuviéramos esa contracción correcta, ¿no? Esta sí va. Por eso dice, la segunda se suma parcialmente a la primera, ¿no? De modo que esta fuerza de la contracción va a ir aumentando a medida que va aumentando la frecuencia. Sigue aumentando, pero siempre les he dicho, dependiendo de qué mucho, esto tiene que ir en una manera equilibrada. Si estoy haciendo esto, estoy haciendo de una manera coordinada. Pero si esto ya va a ser, por ejemplo, patológico, entonces ¿qué vamos a tener? Ya las famosas tetanizaciones, las contracciones más allá del normal, ¿no? Desde cuando la frecuencia alcanza un nivel crítico, las contracciones finalmente se hacen tan rápidas que estas ya se fusionan entre sí. Ya no es como decir como que se une la segunda a la primera, ¿no? Sino ya todos, ¿no? Porque precisamente se está haciendo una contracción, como dice, a nivel límite, ¿no? Entonces, la contracción del músculo entero parece ser completamente suave y continua. Este proceso se llama tetanización. Entonces, ya genera, no va a haber descanso, pero ya es muy continuo, no da el descanso, ya se mantiene en ese sentido, ese contraído, como unido, ¿sí? A una frecuencia ligeramente mayor, la fuerza de contracción alcanza así su valor máximo. ¿A qué se refiere? Cualquier aumento adicional de la frecuencia más allá de ese punto ya no tiene ningún efecto. Que por muy que vaya aumentando, ¿no es cierto? Ya es como decir, ya llegó al límite, aunque haga lo que se haga, ya se aumentó esto, ¿no? Por eso dice la tetania, como esto se produce porque mantiene un número suficiente. ¿Por qué se da la tetanización? La tetanización, les he dicho que significa una
está totalmente contraído. Esto finalmente se mantiene por suficientes, se dice, iones de calcio. ¿Se acuerdan que él es el actor también, ¿no es cierto? A nivel del retículo sarcoplasmático, por eso dice en el sarcoplasma del músculo. Incluso entre los potenciales de acción, de modo que se mantiene ese estado contráctil completo sin permitir ninguna relajación, ¿no? Entre los potenciales de acción. Aquí nos está diciendo, esto en pocas palabras, es el calcio que está continuo, porque se acuerdan que les dije que, ¿no es cierto?, como que inhibía, ¿qué complejo era? ¿Qué inhibía? ¿Se acuerdan qué complejo se inhibía? Trombocina, ¿no es cierto? Que sabemos que van a estar estos bloqueando, pero bien el calcio puede retirar por esa, que se decía, esa afinidad de la, ¿no es cierto?, de una de las subunidades que tenía, ¿no es cierto?, mi troponina. Entonces, si vemos un poquito en diferencia, sumación de frecuencia y tetanización. La sumación de frecuencia son estímulos rápidos que hacen que la contracción se acumule, ¿sí? Por eso dice sumación, voy a aumentar, ¿sí? Son estos estímulos. Cada contracción es más fuerte que la anterior porque voy sumando, ¿sí? A eso sería una sumación de frecuencia. Por ejemplo, lo que yo creo que estamos hablando aquí, decía, el temblor resiente un músculo al cargar algo pesado, o no, cuando yo estoy cargando algo y ya empiezo, ¿no es cierto?, a tener, a veces hasta cuando lo suelto aún, ¿no? Pero ahorita es esa sumación, están haciendo sumaciones, pero ya llego a tener, pues, porque sigue aumentando y yo estoy ahí con ese peso cargado, ¿no? Entonces puede uno ya decir, ya no voy a poder aguantar, ¿no? Porque ahí empieza ese, pero esa es sumación, porque se están sumando. La tetanización son estímulos, pero esto se podría decir, evidentemente, los otros eran rápidos, pero van sumando. La tetanización son tan seguidos que aquí el músculo ya no se relaja nada, ya se hace como continuo, una línea continua, ¿sí? Por eso, por ejemplo, sostener, como hemos dicho ya, mucho peso fijo, o cuando un calambre deja el músculo, pero a lo que me voy, aquí en la 1 ya me hacía todavía una contracción, ¿no es cierto? Sumación. En cambio aquí ya se quedó con espacio, ¿no? Te voy a tener el temblor, pero ya todo esto no lo estoy pudiendo recuperar porque he entrado a una tetanización. En cambio el otro va a sumar. Puede llegar a un momento dado de poder dejar esto y va a ir relajando. En cambio esto, como he dicho, es una contracción firme que se ha quedado ahí. Por eso dice, cuando un calambre deja, no sé si alguna vez han tenido un calambre, ¿no es cierto? Se hace duro, ustedes han sentido, se contrae. Y por eso se dice, no, algunos dicen que empieza a pesar o lo que sea, ¿no? Lo mejor es, sí se dice tratar de empezar que fuera, la mayoría de las veces miembros inferiores, tratar de mover un poquito los dedos, ¿no? O sea, es que ¿qué estamos queriendo hacer? De que esa dureza que se ha quedado con esa continua, esa tetanización, esa continua, estamos tratando de hacer de que se mueva, contraigamos y volvamos a querer soltar, y ese reflejo vamos a hacer a una parte del músculo que sí, ¿no? Entonces estamos tratando de ayudar en eso, ¿no? Claro que algunos es fatal y el dolor es horrible, ¿no es cierto? No sé si alguna vez han sentido un calambre intenso, personas que, o hay otras que es un ratito. Eso no es, por si acaso, llega una tetanización mucho más rápida, pero a veces esos son falta de aportes de qué, como he dicho, magnesio, pueden ser, o sea, de algunos elementos que hemos hablado de los ¿sí? Pero cuando son tetanizaciones intensas el dolor es fuerte. Entonces esa sería una sumación. La otra es que van sumando, pero en cambio la otra, la tetanización es que yo me he quedado contraído ahí, ¿no? Y está duro, ¿no? Se ha mantenido así de duro esa parte muscular. La máxima fuerza de contracción, miren chicos, la fuerza que tienen nuestros músculos, de un músculo que funciona a una longitud, como dicen, muscular normal, es en promedio de 3 a 4 kilos por centímetro cuadrado de metro. Entonces, miren, imagínense, por ejemplo, un músculo cuádriceps puede tener hasta 100 centímetros cuadrados más o menos de vientre muscular. Entonces, ¿cuántos promedios de fuerza puede tener? ¿No es cierto? Pero, ya les he dicho, es lo mismo. Yo no puedo hacer las cosas de golpe, ¿no? Cuando algo, por eso es, voy a volver a decir, cuando nosotros debemos de hacer entrenamientos y cosas, si yo
fisioterapia. Por eso es que les digo, por ejemplo, cuando hay personas en las cuales algunas veces van a escuchar como que han tenido una parálisis, ¿no es cierto? Lo que se recomienda, aunque no crean lo mejor, es la fisioterapia. Claro, yo he escuchado un montón, no sé si un montón de medicamentos caseros que un poco más tienes que ir a la autoridad, no sé, porque sí decían que hay que hacer con la casita del hornero, no sé, un montón de cosas, ¿sí? Pero yo he visto, chicos, que de verdad he visto personas así que apenas podían caminar después de haber sufrido evidentemente más complejo, ¿no? O de una parálisis, que se han recuperado por medio de una fisioterapia. Pero buenas fisioterapias y además ser continuos. Nosotros podemos ir, porque la fisioterapia es de paciencia, la verdad es eso, ¿no? Porque les dice mínimo son 10 sesiones. Todos los días tenemos que ir. Hay veces que uno deja y dice, ya llega aquí, ya me siento mejor, y lo dejo, ¿no es cierto? Y eso no es problema, porque no estamos haciendo una buena forma de poder estimular, ya saben lo difícil que puede ser recuperar, ¿no? Hay a veces que eso es lo que simplemente ayuda. Yo prefiero no la parte medicamentosa, porque los relajantes musculares nos mantienen a un alto paro, ¿sí? No es bueno, ¿no? Tampoco ni actividades podemos realizar, ¿sí? Entonces, eso es lo que normalmente nosotros vemos. Aquí me voy a quedar. ¿Qué significa? Cambios de la fuerza muscular al inicio de la contracción. Hay unos cambios, por si acaso, de esta función muscular, cuando se empieza en contracción. A eso se llama el efecto de la escalera. ¿Sí? El 3. Cuando un músculo empieza a contraerse después de un periodo de reposo prolongado, ¿sí? Pesado, su fuerza de contracción inicial puede ser tan pequeña como la mitad de su fuerza entre 10 a 50 contracciones musculares después. ¿A qué me voy? Que lo que les decía era eso. Si digamos, yo soy una persona que por muchos días he estado en estado de reposo. No quiero yo querer hacer directamente, digamos, ejercicios a puro fuerza y contracción, ¿no? Porque ahí voy a hacer una sobrecarga. Porque precisamente como dice, después de un periodo de un reposo prolongado, su fuerza inicial puede ser pequeña. No puedo yo exigir. Por eso se dice es que se va lento, ¿no? Es decir, esa fuerza de la contracción aumenta hasta una meseta. ¿Se acuerdan de cuando es un poquito de la despolarización, etc., ¿no? Tiene un cierto, porque si no se fuera muy continuo, eso sí sería fatal, ¿no? Pero es decir, un fenómeno que se denomina el efecto de escalera. Es como decir, cuando nosotros subimos todas estas gradas, siempre tenemos descanso, ¿no ve? O seguimos subiendo, ¿no? Por eso lo llaman el efecto de la escalera. Llega un punto en el cual hemos subido, puede ser como, no sé, 20 gradas, ¿no? 20 peldaños, hemos subido, pero llega un momento en que quedamos ahí, ¿no es cierto? Y ahí otra vez. A ver, vuelvan otra vez después de las 20, 50 gradas, volver a subir, después de que han descansado. No es otra vez rápido, ¿sí? Como un poquitito, ¿no? Por eso lo ponen como el efecto de la escalera, ¿sí? De que como que ha empezado a contraerse después de que hemos tenido un reposo, esto más muy breve, ¿no? Un reposo más largo, empezar a iniciar de golpe, no esperen y exijan tanto, porque esa contracción va a ser un poco más pequeña de lo que normalmente es hasta empezar otra vez a hacer el proceso del entrenamiento, ¿no es cierto? Eso, ¿sí? No es tan complicado. Creo que lo más complicado era ver eso de los puentes, la antropomiosina, pero si ustedes se acuerdan, solo hacer quienes bloquean, quienes me ayudan a bloquear, cómo son estas cadenas, y simplemente vemos estos efectos, las respuestas en estos músculos, ¿no? Contracciones, ¿no es cierto? O extensión, ya mayor tetanización, eso es cómo se forma o cómo trabajan